Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa muy especial de Debate 22 porque hay que poner al teatro sobre la mesa, pero desde una perspectiva que no se la van a acabar. Antes de establecer la situación, yo quiero, por favor, que conozcan a nuestros invitados. Es para mí un placer inmenso tener a María Teresa Paulín. ¿Cómo estás? Hola, Álvaro. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, un placer, un honor. También saludo con muchísimo cariño a Armand Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también a Guadalupe Mora Reina. ¿Lo dije bien, Guadalupe? Sí, así es. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias por la invitación también. Estas tres grandes personas están haciendo una labor por el teatro en México que se merece todo nuestro respeto. Guadalupe, ¿de qué estamos hablando? ¿Hubo un congreso? Cuéntanos. Bueno, hubo un Congreso Nacional de Teatro en el que se convoca a un representante por estado a que traiga, nos platique, nos cuente, nos comparta las problemáticas de su localidad con respecto a las condiciones de la producción teatral, ¿no? Local. Se hacen mesas de debate, conferencias, talleres, en los que hay temas concretos a tratar que generalmente tienen que ver con la gestión, el género y la gobernanza. A ver, María Teresa, ¿cómo por qué tendrían ustedes que hacer esto? Bien, pues el Congreso Nacional de Teatro es un espacio importante, digamos, de reflexión, un espacio de encuentro entre las diferentes personas, las diferentes comunidades de los estados de la República Mexicana que se dedican al teatro. Entonces, esta iniciativa parte, digamos, de las comunidades civiles, porque estamos buscando justamente discutir sobre problemáticas que se repiten, que son consecuentes, y además es un espacio, yo diría, incómodo, pero es un espacio muy necesario porque se plantean temáticas que normalmente no se plantean en espacios más oficiales, por decirlo de alguna manera. Armand, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Hay partidos políticos? ¿Hay empresarios? Dinos la verdad. No hay ningún partido político involucrado en esto. Es la iniciativa civil que nos organizamos para poder cambiar la situación de los artistas escénicos en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en una situación muy precaria, no tenemos contrataciones, salarios fijos, prestaciones de ley. Entonces, el Congreso es un espacio para poder encontrar alternativas de cómo estar de manera digna en nuestro trabajo. Entonces, es la iniciativa civil. Se desprendió esto de manera inicial hace 7 años de la Muestra Nacional de Teatro. De ahí nació el primer Congreso Nacional de Teatro. Empezamos con un apoyo por parte de la Coordinación Nacional de Teatro, que a veces es muy a regañadientes. Y con eso nosotros buscamos tener apoyo desde otros ángulos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con la Fundación Desplazarte para poder buscar recursos privados o recursos con otras instancias gubernamentales y que tengamos mayor facilidad para poder obtener recursos para poder hacer este evento. Sí me les aplauden, por favor. Es que realmente es un privilegio tenerlos. Normalmente en televisión, ustedes saben, pues vienen los productores, vienen las estrellas, tal vez uno que otro director, pero tener a gente de la sociedad civil defendiendo el teatro es especial, es único. Y yo quiero que usted en casa ubique bien a estas personas. A ver, Guadalupe, ¿tú qué haces? ¿Quién eres? Lo hago con mucho respeto porque quiero entender por qué defiendes esto. Venga. Pues yo soy actriz de formación original. He estudiado en el Instituto Nacional de Bellas Artes desde que tengo 15 años. Después me formé, me especialicé en investigación sobre la performance. También he involucrado mi trabajo con el activismo político, en la defensa de derechos humanos. Y entonces se ha vuelto como una manera de vivir en realidad, ¿no? A veces tener trabajo en teatro o dedicarse a las artes en este país no es tan bonito como lo pintan, no es tan idílico como lo pintan, ¿no? En realidad somos personas que estudiamos escolarizada o no escolarizadamente y que dedicamos nuestra vida a formarnos, a aprender, a prepararnos, a especializarnos para poder llevar una función de teatro, ¿no? Que dura 2 horas, ¿no? Y bravo al final, pero no se ve todo lo que hay detrás, que no solo son ensayos de 2 meses, sino que hay una carrera
completa detrás de ello. Tuve una carrera, semanas, meses de ensayo, Así una es. función de 2 horas para que te lleves ¿cuánto dinero al final? Híjole, mira, Si es que te llevas hace unos años los tabuladores de teatro escolar, por ejemplo, que lo llevaba el INBA, o lo lleva, eran 800 pesos por función. Así es. En los casos más irrisorios son 200 pesos. Y en otros, que ya es, bueno, como cuando te dicen, no pago, pero te doy un diploma. O sea, un diploma por una carrera, por meses de ensayo. Sí, así es. Un diploma, con eso Un pagas la luz, diploma ¿verdad? y con eso pago la luz, la renta, mantengo a mis hijos, ¿no? No. Entonces, claro, hay que aclarar también una diferencia. Cuando decimos artista en México, el imaginario colectivo piensa en una persona que trabaja en la tele regularmente. Y no está bien, si todo bien. supieras ¿no? la verdad. Ajá, exactamente. Entonces, claro, hay gente que no se dedica a eso, sino que está dedicada a la investigación, que A está ver. dedicada a la gestión cultural. Vamos Ajá. con María Teresa porque yo quiero que ella se presente. Tú también eres actriz, ¿qué haces? ¿Por qué estás en esto? Bueno, yo soy egresada del Foro Teatro Contemporáneo, Ok. que era la antigua escuela del maestro Ludwig Margules. Egresé, estudié la carrera de actuación. Me fui a Francia a estudiar un diplomado en el Laboratorio de Estudio de Movimiento en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq y después me quedé allá en París haciendo una maestría en la Universidad de la Sorbona sobre teatro transcultural. Y luego, bueno, continué haciendo el doctorado en la misma universidad. Regresé a México. Tengo una compañía franco-mexicana que se llama Naranja Escena y actualmente soy la coordinadora de investigación del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el Estado de Hidalgo tú estás defendiendo esto para toda la nación. Así es. ¡Wow! Gracias. Así es, gracias. Y tú, Armand, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué defiendes esto? Yo principalmente me dedico a la gestión cultural. Yo realicé Explícale al estudios- público qué es eso porque suena bien sofisticado, perdóname. Bueno, los gestores culturales nos encargamos de buscar los recursos, ya sean económicos o materiales, humanos, para poder realizar eventos culturales de toda índole. En este caso yo me especializo más en escénicos. O sea, tú le consigues el diploma a Guadalupe. O los recursos para verdaderamente pagarle ensayos, darle condiciones dignas, contratos, etcétera. Eso digamos que es lo que me baso de manera constante, porque yo también soy actor de formación, soy licenciado en danza, estoy realizando estudios ahorita de posgrado en educación y enseñanza de las artes, soy especialista en parkour, estos que se saltan Sí. bardas, trepan edificios, estoy certificado en Inglaterra, y bueno, también trabajo en la compañía franco-mexicana Naranja Escena y tengo una consultoría en artes, humanidades y recreación que se llama Asesorarte. Todo esto es para que usted en casa entienda lo que vamos a plantear después del corte, porque sí se va a poner muy grueso, ¿eh? Esto no lo va a ver usted en ningún otro canal de televisión público o privado en este país, porque llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de hablar de teatro, del verdadero teatro en México. Quédese con nosotros. Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22. Si a usted le gusta el teatro, si usted hace teatro, si usted conoce a alguien que esté estudiando, que quiera hacer teatro, llámele, pásele el link. Es que sí tenemos que hablar de esto ya, por el amor de Dios. Y está inspirado en el Congreso Nacional de Teatro que organiza la sociedad civil a través de personas como estas que tenemos aquí en Canal 22, como ellas, como ellos. Y, María Teresa, ¿hay manera de ver algunas de las ponencias de este Congreso, que fue el 7º, verdad? Así es. Sí, por supuesto que sí. Tenemos movimiento en el perfil de Facebook, Congreso Nacional de Teatro. Normalmente ahí transmitimos las conferencias y se transmiten también algunos eventos, algunas actividades en relación o que están dentro del marco del Congreso. No solamente actividades del Congreso, se transmiten y se comparten también otro tipo de actividades, de problemáticas que existen, digamos, en las diferentes comunidades de los estados. Entonces, les invitamos a participar, a estar activos también, pues nos pueden escribir
Nosotros normalmente estamos todo el tiempo dando respuestas, estamos compartiendo la información, estamos buscando de alguna forma generar redes a través no solamente de las redes sociales y de los espacios presenciales, sino de todas las maneras que sea posible. Armand, yo me siento muy orgulloso de vivir en Ciudad de México porque pues aquí tenemos una capital mundial del teatro y realmente tenemos para dar y regalar y es un motivo de orgullo. Pero ¿por qué es tan disparejo cuando hablamos de los estados de la República? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te vas al teatro en Durango? ¿Qué pasa cuando te vas al teatro en Oaxaca? ¿Qué pasa cuando te vas al teatro en Tabasco? ¿Por qué no tenemos la misma efervescencia, las mismas comunidades, las mismas economías? Yo podría decirte que incluso en la Ciudad de México no pasa del todo así. ¿Qué? Sí, porque tenemos foros comerciales donde hacen producciones de teatro musical, que tienen patrocinios de por medio de grandes empresas, que permiten que los teatros se mantengan llenos. Pero tenemos muchos foros independientes que están quebrando. La pandemia quebró una gran cantidad de espacios independientes. La mayoría de los artistas nos tuvimos que dedicar a otros tipos de actividades. Estamos hablando de vender quesos, de totalmente otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque realmente la economía a nivel nacional del artista escénico no es estable. Como te mencionaba, no tenemos prestaciones de ley, no tenemos contratos, no tenemos sueldos fijos y eso pasa obviamente de mayor escala en los estados porque hay todavía menos demanda, menos oferta, menos consumo. ¿Qué están proponiendo ustedes, Guadalupe, para corregir esto? Justamente, no es que se vayan a resolver estas problemáticas en el Congreso. Los congresos sirven para producir ideas, para producir estrategias colectivas en las que podamos, con las que podamos incidir en la ley. Un ejemplo muy concreto es que en estos congresos, en estas juntas colectivas, se han propuesto leyes de artes escénicas, guarderías para las mamás en los teatros, para las actrices madres, seguridad social para nosotros con estas características laborales que tenemos, ¿no? Que no somos trabajadores y trabajadoras constantes, sino que es fluctuante, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices al Seguro Social, asegúrame a mis trabajadores, pero trabajan 4 veces al año? ¿No? O sea, esos paradigmas, ¿cómo se resuelven desde el Estado? Entonces, lo que hacemos es generar propuestas así, escribirlas, recurrir a expertas, abogadas, gestores, políticos, políticas, ¿no? Que nos ayuden a formular ideas concretas, bajarlas a papel y decirle al Estado, aquí está. Ok, vamos a suponer que ya se hizo la ley. ¿Cómo nos encargamos de que esto funcione, María Teresa? Porque las leyes luego son muy bonitas en el papel. Claro. Justamente una de las cosas que propusimos y que se han estado proponiendo en estos congresos son los observatorios. Este año se propuso también un observatorio nacional, que es, digamos, son figuras bien importantes que están todo el tiempo al pendiente, digamos, de que se estén cumpliendo las exigencias que están solicitando los creadores, los gestores, y que además todo el tiempo están analizando, digamos, también cuál es el contexto, porque mucha de la problemática que tenemos con las políticas públicas es que no responden ya al contexto, que son, digamos, reglamentaciones que en algún momento tuvieron un valor o que fueron el resultado de una situación muy concreta de hace 10, 15, 20 años, pero que ya no aplican. Entonces, es bien importante que haya un seguimiento, que esté todo el tiempo esto, digamos, pues sí, que se esté inspeccionando, digamos, la situación, que se conozca. Es que aparte, Armand, luego se pone peor, porque la autoridad es buenísima para multarlos y entonces exigirles, y el impuesto del no sé qué, y el letrerito no está colocado aquí en el espectáculo de cabaret, y ahí sí, padrísimo, ¿no? Correcto, entonces nosotros como artistas sí pagamos impuestos, los que estamos dados de alta nos cobran los impuestos. O sea, de tus 200 pesos te quitan impuestos, me muero. Así es, y aparte tenemos un impuesto sobre el espectáculo, específicamente, ¿no? En nuestro rubro. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo bajamos realmente esos recursos nuevamente de impuestos para poder ejercerlos? Y aquí también vamos otra serie de problemáticas de favoritismos, de programas que no son correctamente reglamentados, de agrupaciones a las que les dan 4 o 5 apoyos de manera simultánea cuando eso está en contra de la normatividad de los mismos apoyos, porque son amigos de las personas que están dentro de ya sea la Secretaría de Cultura o del Centro Cultural Los Pinos, ¿no? Entonces, es una problemática bastante grande.
Los felicito. Repítenos, por favor, mi querida Guadalupe, la información para que la gente busque estas charlas, estas mesas en Facebook, en donde tenga que hacerlo, porque creo que es prioridad para todos los que amamos el arte. ¡Punto! Claro. Bueno, el Facebook ha sido como el bastión, ¿no? Ajá. Se ha vuelto una plataforma en la que podemos vertir toda la información y que se queda. Entonces es Congreso Nacional en Facebook. Así, ¿no? De teatro. Así, Congreso Nacional de Teatro. Completo. Y se va actualizando, ¿no? El cuarto, el quinto, el sexto. Vamos en el séptimo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí la gente puede consultar los videos de todo, quiénes estuvieron, de dónde son, qué proponían. Todo se puede ver ahí. Vámonos a corte porque regresando viene lo peor. Es que si usted pensaba que la comunidad teatral sufría por esas razones, llamémoslas laborales, era porque no se había dado cuenta de lo que vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué es eso con nosotros? Es un programa muy especial de Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre el teatro en México desde la perspectiva de la sociedad civil, porque hubo un Congreso Nacional de Teatro particularmente importante. Y yo les prometí que íbamos a decir cosas escabrosas. A ver, ¿qué onda con los temas de género en el teatro de esta nación? ¿Qué pasa con el acoso sexual? Yo me la paso viendo denuncias, tendederos. Bueno, esto es como si el teatro hubiera nacido para eso. ¿Quién se avienta? Yo. Venga. Pues es un tema que no es viejo, ¿no? Ni exclusivo de la comunidad teatral. Ni exclusivo de la comunidad teatral. Vivimos sociedades y culturas patriarcales y machistas en los que se legitima la violencia en todos sentidos, ¿no? Desde la violencia económica, institucional, la violencia física, todo. Entonces, cuando estas violencias se aplican en los espacios, en concreto del teatro, en los espacios de trabajo como compañías, colectivos, instituciones de cultura, espacios de formación como escuelas, talleres, academias, etcétera, se vuelve todavía más tremendo porque entonces es una forma de relacionarnos que se repite y se vuelve normal. Se vuelve normal decirle que el director o el maestro director o el jefe de la oficina le diga, ay, la compañera, pobrecita, es que está en sus días. Ay, bueno, es que no puede porque ya está embarazada, entonces hay que pensar quién la va a reemplazar. O a ver a usted muchachita en la clase de teatro, desvístase para demostrarme su seguridad en el escenario. Entonces, todas estas cosas se vuelven comunes y han proliferado. Tendederos, denuncias en redes, el Me Too teatro, el Me Too música, el Me Too de todo, ¿no? Entonces, pero es que hay que hacerlo. Claro. El tema es que, claro, se volvió una ola. Es la ola, la cuarta, quinta, 20ª ola del feminismo, se volvió un tsunami, ¿no? Y es normal que estemos tratando de acomodar todo eso. ¿Dónde lo acomodamos, no? Pero a ver, María Teresa, ¿por qué se da esto en la comunidad teatral? O sea, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué porque trabajas con tu cuerpo, entonces tienes que prestárselo a los demás o cómo? Justamente es algo que he estado reflexionando desde hace varios años. Pienso yo que tiene que ver con diferentes factores, entre ellos una mala comprensión de la técnica, de la teoría teatral, que muchas veces está mal traducida y mal interpretada y de alguna manera se genera un doble vínculo, es decir, esa persona que la entiende de una manera, pues finalmente termina enseñándola de esa forma y esa persona se convierte en maestro y vuelve a enseñar esto de esta manera. Pienso que desgraciadamente hace falta mucha información en nuestro país sobre el tema del trabajo con el actor, de la dirección actoral. Sí. Pienso que hacen falta muchas herramientas y que muchas veces es un tema que puede parecer subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de imágenes, emociones, entonces pareciera que es algo que está en una nube y que no se puede aterrizar, pero es algo muy concreto. La situación es que muchas veces no conocemos exactamente
el concepto, qué significan las emociones, qué significan las imágenes y cómo operan. Y entonces esta falta, digamos, de conocimiento sobre el tema se vuelve tierra de cultivo para este tipo de operaciones. Entonces pienso yo que es importantísimo que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto los docentes como los alumnos sepan cómo funcionan estos elementos, para qué sirven y también entiendan que en un proceso de enseñanza-aprendizaje nadie los puede obligar a actuar. Es decir, el actor tiene que partir y el alumno de un acto de voluntad. Nosotros los docentes somos guías y podemos de alguna manera apoyarles, conducirles, pero al final las decisiones tienen que partir de ellos. Es que hay mucho abuso. Estos talleres donde te encueran y te ponen a hacer ejercicio físico extremo para sangrarte, para provocarte llanto, no tiene nada que ver con el teatro, no tiene que ver con el arte. Absolutamente, absolutamente. Pero hemos escuchado mucho hablar, por ejemplo, de Grotowski, la vía negativa, y de pronto entendemos mal a qué se refería Grotowski con una vía negativa, y entonces creemos que exponernos es desnudarnos, ¿no? Cuando se está hablando de otro tipo de exposición mucho más... Pero a ver, Armand, Sí. ¿qué onda con LGBT? ¿Qué onda con la diversidad sexual? Porque ese es otro tema, perdóname. Pues también es un tema bastante complejo porque es algo en algunos campos vetado. O sea, se les priva a las personas de que se expresen de manera fluida, o por ejemplo, las mismas obras de teatro al principio tenían una selección muy específica del tipo de personajes, de los arquetipos, de las características, y no estaba involucrado de manera directa en el desarrollo. Entonces estamos en un momento de cambio de paradigma donde tenemos que estar mucho más abiertos a eso. Y donde tenemos mucho que hacer. Ahora entiende usted en casa por qué teníamos que hacer este programa especial con ustedes. Ahora entiende la importancia del Congreso Nacional de Teatro. No estamos hablando de cualquier cosa. Y por si esto no fuera suficiente, por el amor de Dios, proyéctelo a otras instancias de nuestra vida nacional, porque todos estos temas no son exclusivos de ustedes, ni en términos artísticos, ni en términos sociales. Y aquí podríamos estar todo el tiempo hablando, pero ya saben cómo se maneja la televisión. Tenemos que irnos a conclusiones. Guadalupe, mirando a la cámara, por favor, háblale al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos. ¿Con qué te despides? Bueno, yo me despediría conminando a las comunidades artísticas, a todo el público en general, pero a las comunidades artísticas, porque esto es un tema que nos atañe a todas, a todos y a todes. Pensar críticamente lo que hacemos, pensar nuestra práctica artística de manera crítica implica hablar de temas incómodos, implica hablar de género, pero no solo de género, hablar de mujeres, sino hablar de los géneros. ¿Qué implica relacionarnos con perspectiva de género, ¿no? a la interna de nuestras compañías, de nuestras instituciones? También implica, ser críticos implica interpelar a nuestras instituciones, porque hemos detectado muchísimo en las escuelas, ¿no? Sobre todo el Instituto Nacional de Bellas Artes, muy poca transparencia en términos de qué se les enseña a las personas, ¿no? Y cuando no transparentas la forma en la que tú enseñas, haces un caldo de cultivo para la violencia. En todas partes, ¿no? La poca información es un caldo de cultivo para la violencia. Y pues nada, yo creo que lo que tenemos que hacer es organizarnos. La organización colectiva es lo que tenemos para hacerle frente a esto que se nos viene. Pensamos que la pandemia ha sido lo peor. No, se nos viene un contexto social, político, económico tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Muchas gracias, Guadalupe. Un Gracias placer. a ti. Un honor. Gracias a ti. Armand, ¿con qué te despides? Yo me despido invitándoles a que dos invitaciones. Uno, a la comunidad artística, que dejemos de romantizar las condiciones en las que desempeñamos nuestra labor. Es decir, si alguien nos ofrece estar en un proyecto donde no nos van a pagar ensayos, podemos decir no. Podemos buscar otras alternativas y podemos buscar nuestras propias condiciones dignas. Y también les invito a la comunidad general a que consuma el arte, a que deje de pensar que el arte tiene que ser un derecho gratuito y que no tenemos que pagar por él. Y entonces podamos romper este ciclo, esta cadena que nos hace no salir adelante. Y también les invito a que estén muy pendientes de las próximas actividades que tendremos en el 8º Congreso Nacional de Teatro en el 2023. Tendremos muy buenas programaciones, estén muy atentos para que sepan cuál es el estado sede y estamos ya preparando todo para que esté muy bien este evento. Muchas gracias, Armand. Un placer, un honor. María Teresa, cerremos con broche de oro. Venga. Bueno, pues yo les invitaría a
trabajar de manera colaborativa, a entender que no hace falta la competencia, que existen otras maneras de organizarnos, otras maneras de relacionarnos con los otros, que es importante también observarnos en la mirada del otro, tener compasión, corazón que toca corazón, entender que durante muchos años nos hemos regido por las leyes de Darwin, pero estas leyes pues ya están caducas, existen ya otras alternativas, podemos articular nuestra manera de convivir de una forma mucho más pacífica. Entonces, replanteémonos cómo estamos conviviendo, cuáles son nuestros objetivos, busquemos otras posibilidades que hagan un mundo mucho más compasivo, en donde, vamos, tenemos espacio para todos. Y además también les invito a pensar el arte no de una manera competitiva, hacer un lado, digamos, no solo las competencias, los premios, todo este tipo de actividades que de alguna manera fomentan a alguien que está arriba y a alguien que está abajo. Pienso que hay espacio para todos y pienso que cada posibilidad y cada propuesta tiene su riqueza y tiene los elementos que hay que, que hay que distinguir. Pues sería prácticamente eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, María Teresa. Un placer, un honor. Gracias a los tres, son grandes. Por favor, visítelos en las redes sociales. Yo sé lo que les digo. Que viva el teatro, pero que viva el teatro bien hecho también en términos sociales. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.